conecto nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Llegó y está decidida a contarnos cómo hacerle para comenzar el nuevo tiempo de regreso a clases. La doctora Angie González. Aquí estamos. Buenos días. Bienvenida. Con el cuchillo en la boca. Wow. Ahora fue. Bueno, Fernán lo anticipó. Sí. Es así. Es que hay cosas que hay que decirlas. Mira, yo quiero empezar algunos temas en las próximas semanas para ir preparando a los padres y a los chicos para el regreso a la escuela. Y ese regreso a la escuela me ocupa fundamentalmente en dos temas. Okay. Primero, el COVID. Y segundo, la ideología de género. Porque tenemos que llevar a los chicos inmunizados para ambas cosas. ¿Ok? Pero quiero empezar hoy con el tema del COVID. Y quiero mencionarle a los oyentes la referencia que yo estoy revisando constantemente. La gente se pregunta que de dónde uno saca la información y piensan que, ¿verdad?, uno está en teorías de conspiración y buscando información secreta. Bueno, pues mi información es tan secreta que yo de donde la saco a diario es del CDC COVID Tracker. Ok. Usted agarre su celular y ponga eso mismo, CDC COVID Tracker. Esta es una página pública del gobierno federal, del Centro de Control de Enfermedades, y ahí se está publicando semanalmente todas las estadísticas de COVID divididos por unas categorías bien amplias, así que usted puede mirar por estados y territorios, por raza, por edad, por las tendencias, por mes, por semana, el acumulativo, los casos confirmados, los casos sospechosos, las muertes, o sea, sencillamente todo. Vaya ahí y no le crea, ¿verdad? A nadie más. A nadie. Gente que maneja eso. Vaya ahí y acompáñese con una calculadora para que usted entonces saque cuenta y pueda ver en términos de proporción de qué estamos hablando. Discúlpeme, doctora, ese término calculadora es ochentoso. Sí, es ochentoso. Es el teléfono. Es en el celular. Bueno, pues está bien, pero el celular es todo. El celular es la calculadora y el flashlight y todo. Así que... y entonces, yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente. Los chicos tienen que volver a la escuela. Yo venía escuchando de camino Nueva Vida, porque, ¿verdad? Eso es una disciplina indispensable. Te escucha Nueva Vida. Y entonces, pues, Juan Carlos mencionó que Fauci dijo lo que nosotros venimos diciendo hace un año, que esta cuarentena, este encierro a los niños les hace más daño en otros renglones que la protección que les provee. Pero no solo a los niños, a la población en general, pero me quiero circunscribir a los niños. Y en niños... Cuando hablo niños, 18 años hacia abajo, en menores de edad. Nosotros tenemos a nivel de la nación una mortalidad por debajo del 0.1%. Por debajo de 0.1%. Por debajo de 1%, ¿no? No, de 0.1%. Una décima del 1%. Sí, wow. ¿Ok? Entonces, pues uno dice, pero espérate, pero entonces, ¿cuál es la histeria? Ajá. ¿Cuál es la histeria? Y entonces, cuando usted mira la estadística por estado, nos encontramos con que Puerto Rico es el quinto lugar entre los estados y territorios de los Estados Unidos, el quinto en menor contagio. Estamos bien bajitos.
estamos bien, bien bajitos. Hay estados que tuvieron un golpe grande con el COVID. Si usted mira en las estadísticas, se da cuenta de que las islas somos las que menos hemos sufrido. Hawái y eso. Pues claro, por nuestra condición de isla, nosotros tenemos más posibilidad de controlar, ¿no?, el movimiento de la gente. Y entonces, pues Puerto Rico, en términos de contagio, está en el 5º lugar de menos contagio en los Estados Unidos. Ahora, la UNICEF nos está diciendo a nosotros desde el año pasado que hay una expectativa alarmante de que una cantidad importante de niños no va a regresar a la escuela. Se van a convertir en desertores escolares, especialmente los adolescentes. Porque ya se adaptaron, porque esta vida de quedarse jugando con los electrónicos en vez de estar estudiando, porque le perdieron la motivación, porque ahora se encuentran perdidos, tienen unas lagunas académicas impresionantes. Y entonces ellos mismos tienen una expectativa de que ahora cuando yo vaya a la escuela, esto va a ser bien duro, va a ser bien difícil. La mayoría de los chicos, principalmente los de escuela pública, de veras no han estado estudiando durante este año. Y yo no estoy diciendo que los maestros no están dando clases, porque rápido entonces entran los maestros a escribirle a uno. No. Yo no estoy diciendo que los maestros no están dando clases. Estoy diciendo que los chicos no están estudiando. Son dos cosas distintas. Y entonces uno sabe, porque uno los tiene en la oficina, uno los atiende a diario, y entonces tú sabes que los padres les están haciendo los trabajos, les están haciendo las asignaciones, los muchachos no quieren estudiar, los padres no pueden dedicarle el tiempo para sentarse con ellos a llevarlos a ellos al proceso educativo. Así que a última hora aprietan el botón del pánico, el muchacho tiene que entregar un trabajo y para que no se cuelgue en la clase, mamá o papá les hacen los trabajos. Y eso, hablando de la menor exposición que tienen al horario lectivo, los chicos no se están exponiendo 5 días a la semana de 8 a 3 a la enseñanza. El horario lectivo se ha reducido significativamente, ¿ok? Y entonces, ya es momento de regresar. Yo respeto la posición que cada padre tome, porque a cada padre le corresponde tomar decisiones protectoras sobre sus hijos. Si usted entiende que va a mandar a su hijo a la escuela ahora, que no lo va a mandar, que va a esperar hasta agosto, que lo va a cambiar de escuela, esas son decisiones individuales de cada padre. Ahora, no es menos cierto que ya nosotros tenemos que ir enfrentando la realidad de que hay que volver a la escuela. Sea en marzo, sea en agosto, hay que volver a la escuela. La vida tiene que continuar. El COVID no va a desaparecer. Tenemos que aprender a vivir con él. Y las estadísticas son suficientemente bajas como para que nosotros podamos decir, vamos para encima. En el COVID Tracker hay un número bien interesante. Cuando usted mira las muertes en Puerto Rico desde el año pasado, en la proporción de cuántas muertes por 100,000 habitantes, en el acumulativo está en una muerte por cada 100,000 habitantes en Puerto Rico. Wow, eso. ¿Okay? En el acumulativo de un año. Uh-huh. En la categoría de en los pasados 7 días, muertes por cada 100,000 habitantes en Puerto Rico está en 0.3. Señores, las estadísticas son bien bajas. Bien bajas. Y son del CDC. Y son las del CDC. Ok, solo vaya a su celular. Yo no me estoy inventando nada. Es lo que está ahí publicado en el día de hoy. Uh-huh. ¿Okay? Así que, ¿cómo vamos a preparar a nuestros chicos para el regreso a la escuela? Primero, hay que sentarse, hay que hablar con ellos y hay que enseñarles las estadísticas. ¿Okay? Porque los chicos han estado, como todos nosotros, bombardeados de información de muchos lugares y de información que provoca un sentido de alarma, que amplifica la problemática, y muchas personas, en particular los niños, que solo pues se influyen con facilidad con el discurso de los medios, pues tienen miedo de salir afuera.
siéntese con sus hijos y vaya a las estadísticas oficiales y pasee por ellas, navegue por las estadísticas, porque eso le va a ayudar a usted a darle proporción objetiva a la problemática. No estamos diciendo que el COVID no existe, ni estamos diciendo que el COVID no mata a algunas personas, pero más del 80% de las muertes por COVID están en el renglón de 65 años hacia arriba. Y esas no son la gente que van a ir a estudiar en las escuelas. ¿Ok? Lo otro, escuche las preocupaciones de sus hijos. Una vez que paseen por las estadísticas oficiales, entonces, ok, déjame escucharte. ¿Cómo tú te sientes con respecto a esto? Tercero, trate de distinguir entre los temores del niño y los temores suyos. Sí. ¿Serán los mismos? Hay mucho papá con miedo, hay mucho papá y mucha mamá con miedo. ¿Serán los mismos? Porque los niños yo no creo, ¿verdad? Sí, y entonces usted se va a dar cuenta de que la mayoría de los temores de los niños realmente son los temores suyos que usted le transfirió. Claro. Exacto. ¿Ok? Así que trate de separar. Oye, se va a encontrar con que en la mayoría de los casos los niños están más relax con el asunto de volver a la escuela que los padres. ¿Tendremos padres, doctora, desde su punto de vista, que decidan no volver a enviar a sus hijos? Sí, ya yo he conocido gente que me han dicho, yo me voy homeschooling, yo no voy a volver a mandar a mis chicos para la escuela. Sí. ¿Ok? Wow. Y tiene que ver con el temor de los padres. Ajá. ¿Ok? Ahora, trate también de distinguir entre lo que es temor y adaptación. O sea, cuando yo digo, no, es que mi hijo no quiere ir a la escuela en marzo. ¿Por qué no quiere ir a la escuela en marzo? Porque tiene miedo de ir a la escuela o porque ya se adaptó. Lo que pasa es que ya llevamos un año de cuarentena, ya llevamos un año sin ir a la escuela. Y necesariamente ya nos adaptamos. Los chicos se levantan a la hora que les da la gana. Yo les pregunto, ven acá, ¿y a qué hora tú te tienes que conectar para coger tus clases? No, yo me tengo que conectar a las 8. ¿Y a qué hora te levantas? Pues a las 8 menos cuarto. ¿Cómo? Sí, a las 8 menos cuarto yo me levanto y me lavo los dientes y entonces me siento y no pongo la cámara y mientras la maestra da clase, pues yo desayuno y sigue jugando. Exacto, y sigue jugando y entonces chatean con los amigos y ese tipo de cosas. Y entonces te das cuenta de que rompiste con unas disciplinas que ahora tienes que volver a instaurar. Y entonces, espérate, pero ahora ya no si tienes que empezar tu periodo de clase a las 8 de la mañana y ese periodo de clase va a ser en la escuela, ahora no te puedes levantar a las 8 menos cuarto. Ahora te tienes que levantar tal vez a las 6, tal vez a las 6:30. Ahora tienes que desayunar en tu casa. Ahora no solamente basta con lavarte los dientes y sentarte en una pantalla, ahora te tienes que vestir, te tienes que peinar. Así que ahora tenemos que volver a adaptar a los chicos a unas nuevas disciplinas, a unas nuevas estructuras. Y las que asumimos durante el pasado año fueron muy cómodas. Así que sacarlos de ahí va a ser difícil. Me preocupa cómo sea, cómo se vayan a sentir los maestros. Puede haber una cantidad de maestros que ese primer día de clase esté bien apático, con mucho miedo. Mira, ¿cómo puede eso incidir en la calidad de en general, los maestros que yo he escuchado quieren volver al salón. Bien. Quieren tener a sus chicos allí, quieren tener a sus estudiantes allí. Porque para el maestro, como para la inmensa mayoría de las personas que ejerciendo otras profesiones están trabajando desde sus casas, ellos lo que reportan es que el trabajo se ha multiplicado. Se trabaja más enseñando online a los chicos que yendo al salón de clase y enseñar allí. Así que en adición a eso, doctora, lo frustrante que debe ser para un maestro hablar y saber que ese estudiante no está ahí con la cámara encendida. Yo casi toda la semana, a Dios gracias, tengo la oportunidad de hablarle, ¿verdad? Me llaman de diferentes universidades
Y es bien difícil, porque yo estoy acostumbrada a un conferenciante conecta con el público. Conectar Yo con el no lo público, veo, interactuar, pero tú no ves a la gente. Yo no veo. Ayer mismo estaba dando uno de una universidad, un taller virtual, y yo les dije, bueno, vamos a implementar lo del chat, que por lo menos me contesten. Entonces yo le hacía preguntas y ellos me iban contestando. Era la única manera que yo podía saber que estaban conectados. Yo digo, qué frustrante para el maestro. Presumo que quieren regresar. Una, por eso. Dos, se multiplica el trabajo. Tres, porque hay maestros que identifican si ese niño está sufriendo maltrato en las casas con la conexión, ¿verdad que sí? Sí, definitivamente. Sí, o sea, es que hay una gama de dinámicas indispensables para la vida del niño que ocurren en el entorno escolar. Ajá. Y que no están ocurriendo, ¿ok? Wow. Y las últimas dos cositas, usted tiene que distinguir entre lo transitorio y lo permanente. Una cosa es que su chico de momento diga, no, es que yo no quiero ir, yo no me siento cómodo, yo tengo miedo, lo que sea, y uno pueda reconocerlo como un proceso transitorio de volver a adaptar a este chico a la vida de la escuela presencial. Y otra cosa es lo permanente. Y ahí es donde surge la preocupación de UNICEF. UNICEF publica que tienen una expectativa razonable de que va a haber una cantidad importante de chicos que sencillamente no van a retornar a la escuela y que van a convertirse en desertores escolares. Mire, una cosa es que su chico diga, mira, yo ahora en marzo no, es que no me atrevo, es que qué sé yo cuánto, y que tal vez los padres tampoco se sientan tan cómodos. Hay unos issues con relación a la higiene en las escuelas públicas, que es un issue histórico, no tiene que ver con el COVID. Sí. Exactamente. ¿Okay? Y la falta de material. Exacto. Oye, y los padres dicen, pero ven acá, pero si es que las escuelas, los planteles no tienen una limpieza adecuada, esto es histórico, los padres tienen todos los años que llevar los detergentes, el papel de baño, el papel toalla, eso es cierto. Entonces dicen, si no podían mantener las escuelas limpias antes del COVID, ¿cómo yo voy a confiar que ahora? Y todas esas preocupaciones son válidas. Pero una cosa es que usted lo entienda como un proceso transitorio y que usted termine negociando con su hijo y diciéndole, bueno, pues entonces no empezamos en marzo, pero empezamos en agosto. Ajá. O sea, porque si no, podemos corrernos el riesgo de que nuestros hijos, principalmente los adolescentes, al final no retornen a la escuela. Wow, qué triste. Y, ¿Ok? y desde el punto de vista psicológico, eso tiene una explicación. Y eso, pues claro. Claro, así que si usted ve que tanto usted como su hijo en este proceso de retornar a la escuela presencial encuentra demasiado tropiezo, busque ayuda profesional, no se quede estancado. De la misma manera que en esas primeras semanas, esos primeros par de meses, cuando nosotros tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, la adaptación fue difícil, ahora vamos otra vez al mismo proceso. Ahora tenemos que volvernos a adaptar a un cambio porque ya nos adaptamos al cambio del año pasado. Oye, yo me pregunto, esas escuelas que están cerradas por falta de clases, ¿se mantuvo un mantenimiento ese año? ¿No? Por lo menos las escuelas que a mí me quedan cerca, pues uno ve los pastizales en las escuelas, sí. Pues hay deterioro. Sí. Cuando las elecciones, hubo algunas escuelas que les dieron, ¿verdad?, un tune-up, porque iban a recibir a la gente para votar, pero hubo escuelas que no. ¿Usted cree que la clase médica debe bajarle 2? ¿O la retórica de la clase médica, por su naturaleza, se va a mantener siempre en su esquina de... Mira, yo creo que los médicos están enfatizando lo que para ellos es el énfasis: evitar contagios, evitar muertes, ese control estricto de lo que tiene que ver con la salud física. Sí, no se espera menos de un médico. Exacto, sí. Lo que pasa es que la vida, la salud, el bienestar de una sociedad o de un individuo no se mide a base del bienestar o la salud de un renglón único. Pues no tiene COVID, pues estamos bien. No tiene COVID, pero no tiene relaciones sociales, no está yendo a la escuela, está deprimido. O sea, cuando hablamos de bienestar, Exacto.
de un individuo y de una sociedad, estamos hablando de unos componentes multifactoriales que tenemos que buscar la manera de manejarlos en un balance. Claro. O sea, yo no resuelvo nada con un chico que no tenga COVID, pero que no estudia, nunca va a tener un cuarto año, va a terminar en un punto de droga vendiendo droga, va a terminar usando droga, va a terminar deprimido, va a terminar suicidándose. O sea, pues no resolví nada. Exacto. ¿Ok? Pero claro, el médico lo que busca es que no se enferme. Pues claro, y es el trabajo del médico. Y si la voz principal que el gobierno escucha y por la que se dirige es esa, claro, pues seguimos cerrados. Claro, entonces ese es el trabajo del médico y está fantástico que lo haga. El problema es que el gobierno tiene que entender el factor bienestar como multifactorial y además de escuchar a los médicos, tiene que escuchar otras voces. Es que ustedes entran, y verdad, dentro del concepto de lo que también es medicina, en términos de que psicólogos y psiquiatras bregan con la salud emocional. Claro. Mientras aquel brega con la parte estrictamente física, estos bregan con otra salud que es integral al ser humano, que es la emocional. Entonces, en esos comités, yo no he escuchado un solo psicólogo o psiquiatra que formen parte de esos task force de salud. Ustedes están excluidos del proceso. Mira, totalmente en términos generales. En términos generales, la salud mental se suele subestimar. Demasiado. ¿Ok? Como se ha estado subestimando. Y entonces siempre termina diciendo, pero es que eso es mental. Pues sí, precisamente ese es el problema, ¿ok? Y entonces es importante que la gente entienda que las condiciones psiquiátricas tienen más potencial de ser incapacitantes que las condiciones físicas. Y así lo reconoce la ley, al punto de que si usted va a solicitar una incapacidad, por ejemplo, por el Seguro Social, usted tiene más probabilidades de que le aprueben esa incapacidad por condiciones psiquiátricas que por condiciones físicas. Si usted va a solicitar una ayuda de rehabilitación vocacional, usted tiene más probabilidades de que le aprueben la ayuda de rehabilitación vocacional por condiciones psiquiátricas que por condiciones físicas, porque las condiciones de salud mental tienen más potencial de ser incapacitantes que las condiciones físicas. ¿Y por qué esas estadísticas no se han llevado? O sea, todos los días los medios siguen sumando casos, muertes, pero no se tiene, o sea, no suman. Venden, pero venden. Ayuda. Pero venden, o sea, les crea un sentido de urgencia, de insidia a la gente, que todas las tardes llegan corriendo a prender su televisor para ver este noticiario y el otro noticiario, y déjame prender por el radio este otro, porque están todo el tiempo. Entonces es como cuando los meteorólogos nos dicen que viene un huracán y de momento tú ves a la gente desesperado buscando escuchar noticias del huracán. El miedo vende. El miedo vende. Eso está más que probado. Seguro. Por eso es que pagamos una taquilla para meternos en un cine para ver una película de terror. Pues seguro. Los dos elementos que más la sociedad tiene todo el tiempo son los dos elementos que más venden: sexo y miedo. Sí. Y lo tienes hasta la coronilla. Búscate los dos tópicos que más la gente consume: sexo y miedo. Y noticias que producen miedo. Pero qué irónico que no sea la noticia que los hospitales están vacíos y que las oficinas de los psicólogos y los psiquiatras no dan abasto. No tienen espacio. Ni los hospitales de salud mental tampoco. Y eso no es una noticia. Sí. No es una noticia. Los hospitales psiquiátricos están llenos. Los hospitales psiquiátricos están ampliando sus facilidades. Correcto. Y los hospitales de salud general están vacíos. La semana pasada, no, la anterior, mi sobrino estuvo hospitalizado toda la semana en un hospital en la zona metropolitana con dengue. Mi hermana estuvo allí toda la semana con él. Y mi hermana me decía todos los días: mira, porque este hospital está vacío, esto está desierto. Ajá. Mira eso. Pero los bullets todos los días no fallan. Fallan al día de hoy, un año después. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pueblo, esta es la data, esta es la información. Si te ubicaste en la línea del miedo, esta información es para que te salgas de la línea del miedo. No es algo irracional con esta evidencia dejar de tener miedo.
Pero a un grupo todavía significativo le parece muy correcto que la gente esté negativo a COVID, pero se esté muriendo de su condición de salud mental. Y digo, no estamos diciendo quítate la mascarilla y me en el restaurante y a lo loco, ¿no? Sí, no, o sea, el COVID existe y tenemos que aprender a vivir con unas medidas de precaución. Ajá. Razonablemente, usted sale a la calle, lleva su mascarilla, cuando tiene que interactuar con gente, usted se la pone, si usted va a entrar en un lugar donde se la requieren, usted se la pone, usted utiliza la desinfección de sus manos de continuo, mantiene distancia y ya, Y está funcionando, y está funcionando de esa manera. Pues seguro. Se ha demostrado que funciona. Claro. Bueno, tremendo el tema. Siempre la doctora Liz González nos pone al día. Es un poquito dura, pero... Y citó la data del CDC por si acaso. Sí, la mostró también en cámara. Sí, lo que tenía. que es la misma data que se supone que utiliza el gobierno de Puerto Rico para tomar decisiones. Por eso digo que Pierluisi está en lo correcto cuando tiene este sentido de apertura y de flexibilizar. Correcto. En cómo estamos viviendo, sin duda lo tiene. Sí. Ojalá y no lo convenzan de lo contrario. Es así. Doctora, muchas gracias. ¿Dónde le encuentran? ¿Hay citas? ¿Para Sí, cuándo? señor, sí, hay espacio. Hay espacio. Okay. Usted me manda un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908 para servicio psicológico. Doctora Angie González, señoras y señores, estás en Ruta Nueva Vida 97.7 en Puerto Rico. Hablamos.